Vamos a hacer la explicación de los oficios de hoy, o del sentido de hoy. Como antes os decía, dice las rúbricas que es importantísimo que lo que se quede de manifiesto en el Jueves Santo sean tres cosas, ¿no? En primer lugar, el amor de Cristo hasta el extremo. En segundo lugar, la institución de la Eucaristía. Y en tercer lugar, la institución del sacerdocio. Son como las tres notas teológicas que tienen que estar de fondo en este día, ¿no? Tened cuidado porque a veces, claro, toda la Semana Santa tiene un punto de la liturgia como muy de representación, casi teatral, ¿vale? Tenemos el lavatorio de los pies esta tarde y todo eso, ¿no? Entonces, parece como una puesta en escena, ¿no? Que es verdad que lo es, ¿no? Pero que el sentido que tiene es que captemos, por ejemplo, en este caso, la apostación de Cristo, que se despoja y que llega hasta el extremo su amor, ¿no? O la institución de la Eucaristía, que es Dios arrodillado ante ti, o la institución del sacerdocio como un servicio, ¿no? a la Iglesia y al pueblo de Dios, evidentemente, ¿no? En nombre de Dios. El caso es que en los oficios de hoy, en el sentido del día de hoy, antes de llegar a los oficios, sabéis que el Jueves Santo tenía como tres celebraciones, ¿vale? La primera de ellas era una solemne liturgia penitencial que se hacía en la Iglesia el jueves por la mañana. ¿Por qué? Pues porque, como bien sabéis vosotros, dentro de los mandamientos de la Iglesia está comulgar al menos una vez al año y por Pascua Florida, ¿no? Entonces, claro, la Iglesia iba a comulgar el domingo de Resurrección, pero para eso tenía que prepararse para poder vivir estos acontecimientos y comulgar, recibir a Jesús el domingo de Resurrección. Entonces, la Iglesia dice el mandamiento de la Iglesia: confesarse una vez al año si está en peligro de muerte y se ha de comulgar. Y el siguiente es comulgar por Pascua de Resurrección, por Pascua Florida. Entonces, la Iglesia juntos se preparaban el jueves por la mañana, se confesaban y ya estaban como dispuestos para la celebración del Tríodo Pascual. Junto a esa estaba la segunda celebración, que es aquella que resalta de una manera más especial el sacerdocio, que es la misa crismal, ¿no? Que es una misa que tiene como dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es la reunión de todo el clero en torno a su obispo. Eso no lo olvidéis nunca, ¿no? Recuerdo un día que don Ginés, era don Joaquín, no terminaba de ver que hiciésemos una pastoral en la parroquia. Yo me enteré de refilón, entonces me fui a verle y le dije: don Ginés, que no se preocupe, don Joaquín, que no se va a hacer nada de eso en la parroquia. No, y me decía: no, pero te explico. Digo: que no me explique nada. Que es que usted no entiende que el párroco es usted, ¿no? O sea, que yo estoy aquí como delegado suyo. O sea, que mi sacerdocio depende de su episcopado. Entonces no tiene que explicarme nada. Usted no quiere, pues se acabó, ya está, no se hace. Y punto final, ¿no? Entonces es muy bonito. Lo que pasa es que, claro, en el Jueves Santo ahora hacer la misa crismal es súper complicado, porque tendríamos que ir esta mañana todos los curas a la catedral, porque la misa crismal se hace en la cátedra del obispo, y eso dificulta mucho la celebración de la Semana Santa en las parroquias. Entonces, en la Iglesia se suele sacar, en la diócesis de Madrid y aquí nosotros la hemos sacado al martes. En Soria, por ejemplo, la han sacado ayer, miércoles, ¿no? Se pone 1 o 2 días antes del Jueves Santo, que es un poco curioso, porque de repente el martes santo, que es toda la liturgia morada y tal igual, tienes una misa por la mañana todos de blanco celebrando el amor del Señor, y dices, pero y volvemos el miércoles después otra vez a la pasión, ¿no? O sea, a la mente de la Cuaresma, ¿no? Pero es muy bonito, ¿no? En primer lugar, los curas nos ponemos en torno al obispo y nos vuelve a hacer las preguntas de la ordenación, y volvemos como a proclamar nuestro sí ante el Señor, ¿no? Y esa entrega, ¿no? Esto renovamos el sacerdocio que depende del sacerdocio de Cristo. También es una cosa preciosa. Cada vez que ponemos un recordatorio de los curas en nuestra ordenación, ponemos sacerdote de Jesucristo. Solo hay un sacerdote, que es Cristo, ¿no? Es el sumo y eterno sacerdote, punto, no hay más. No vamos repitiendo. A veces el padre Mendizábal, me acuerdo que me decía: que te quede muy claro, Javier, que la gente no quiere a Javier Sigris, quieren a Jesucristo. Dije: bueno, gracias. También yo le quiero a usted, pero no, quiero a Jesucristo, usted se joroba. pero es así, ¿no? O sea, lo importante es que veamos en el sacerdote a Cristo, ¿no?
que sí, que ya sé que la encarnación pues es real y que entonces depende mucho de las cualidades, de las actitudes, de lo que queráis del cura, pero vemos en él a Cristo, es lo que hay que ver, a Cristo, ¿no? Y lo que agradecemos hoy, el Jueves Santo, es el sacerdocio de Cristo, que Él ha conseguido hacer ese sacrificio mediante el cual el hombre entra en comunión con Dios, porque el hombre no podía entrar en comunión con Dios. O sea, por mucho que el hombre intentaba acercarse a Dios, en todas las religiones siempre ha quedado una distancia infinita entre Dios y el hombre, siempre. Y esto tanto es así que los musulmanes, no soportando el escándalo de la encarnación, volvieron para atrás. El Islam es un paso atrás. Lo que hace es prescindir de la encarnación y volver a afirmar la lejanía de Dios, ¿no? La omnipotencia, trascendencia y tal y cual de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es un escándalo que haya habido alguien que ha atravesado el abismo entre Dios y los hombres y se haya colocado él como pontífice de la nueva alianza, que es Cristo. Y eso se explica por la encarnación, muerte y resurrección, ¿eh? O sea, Cristo asume la carne y con esa carne pasa por el misterio de la muerte. Lo veremos uno de estos días, mañana. Ya veréis cuando lleguemos a la flagelación. A mí la flagelación es un misterio que siempre me impresiona mucho porque la flagelación es la rabia del demonio ante la encarnación. O sea, el demonio que no quiere que Cristo pase por la muerte con la carne y quiere arrancársela, para que no pase por la muerte con la carne y no lleve a la carne a la resurrección y por tanto nunca establezca un puente entre Dios y los hombres. Bueno, pues es el sacerdocio de Cristo. Y los sacerdotes lo que hacen es, actualizando el sacerdocio de Cristo, cubren la distancia entre el cielo y la tierra. Es lo que hacemos y ya está, ¿no? Y por eso el sacerdote es un servidor de los sacramentos, ¿no? Es un siervo de los sacramentos. Bueno, entonces, el sacerdocio de Cristo y luego la Eucaristía. No me voy a extender con la Eucaristía, porque es que la Eucaristía podríamos estarnos hablando siglos, ¿no? O sea, es la Eucaristía, ¿no? Lo que sí que vemos, aunque no hemos insistido, es que la institución de la Eucaristía es un misterio que Jesús prepara intensamente. En otros misterios Jesús los pasa por alto, vamos, no, la preparación, ¿no? O sea, Jesús improvisa. Jesús es el maestro de la improvisación. Se encarna donde pilla, nace donde pilla, muere en la cruz que le dan, lo entierran donde sea y ya está, ¿no? Pero la institución de la Eucaristía no. La prepara despacio. Id a la ciudad, os saldrá el hombre con un cántaro, seguido, donde entre, y preguntarle dónde está al dueño, dónde está la sala preparada para no sé qué, hacer los preparativos, vieron todo, prepararon y tal y cual, ¿no? O sea que es un texto de la preparación de la institución de la Eucaristía, es un texto donde insiste mucho en la preparación, o sea que no es una cosa que se improvisa, que la Eucaristía se prepara despacito y por eso nos indica a nosotros la delicadeza que tenemos que tener, ¿eh? Nosotros, yo el primero, que a veces venimos corriendo a la misa y dices que no, que te detengas, que te pares. Sacristía es eso, es un lugar sagrado, pues eso no es una verdulería, aunque a veces lo parezca, es un lugar sagrado donde se prepara uno para la celebración de los misterios, ¿no? Y entonces falta una disposición interior, ¿no? Que es lo que ha hecho Jesús, ha preparado la institución de la Eucaristía, donde Él mismo se entrega con esa presencia que os decía hace un momento, que sí que es presencia, o sea, es presencia real, está Cristo, es presencia real. No es algo que me da devoción, o cuando comulgo no es una traslación, esto de movimiento espacial, ¿no? Del Santísimo, estaba en el sagrario y ahora lo pongo en la boca y me da devoción. No, es un contacto cualificado con Cristo, con Dios. O sea, es más que una audiencia, es una unión con Dios, porque es una presencia real. En segundo lugar es banquete, por supuesto que es banquete, es celebración gozosa de la amistad, del amor, ¿no? En un banquete lo más importante no es lo que se come, sino con quién se come, ¿no? Y lo que se celebra. Me hace mucha gracia cuando la gente me dice, padre, ¿pero qué le gusta más, carne o pescado? Digo, me da igual. No, pero carne, bueno, pues sí, carne. ¿Pero y qué le gusta más, la ternera o el cerdo? Oiga, que es que me da igual. No, pero ¿qué quiere? Bueno, pues ternera, ya está. ¿Y ternera qué parte? Déjeme en paz. A mí como si me echa alfalfa, si lo que quiero es comer con usted. Me da igual. O sea que lo importante no es lo que se come. Bueno, en este banquete justo sí, es lo más importante lo que se come, porque es Dios mismo que se nos entrega, ¿no? Pero es banquete, es unión cordial, es alianza, no olvidéis. Y de hecho,
como esta noche sé que no vais a dormir, os recomiendo que cuando estéis ahí con el Señor acompañándole, vayáis repasando los capítulos 13, 14, 15 y 16 y 17 de San Juan, donde se va explicitando lo que es esta alianza, este pacto de amistad donde cada uno cumple unas cláusulas, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, el sacrificio, como os decía, ¿no? Y celebramos el sacrificio de Cristo. De hecho, en las rúbricas se insiste muchísimo en que cuando se termine la celebración de los oficios y se haga la hora santa sí puede tener una cierta importancia, ¿vale? Pero dice, a partir de la medianoche, la adoración debe ser muy discreta. Nada con nada de boato ni de música. No, porque estamos ya en el Viernes Santo y porque es la apostación de Jesús. Entonces, estamos acompañando a alguien que muere. No estamos haciendo un momento romántico de emoción. Estamos acompañando a alguien que muere, ¿vale? Bueno, pues con este trasfondo teológico entramos en la celebración de la Cena del Señor, que es la tercera de las celebraciones que se celebraban el Jueves Santo. Que hubo un tiempo que fue un poco complicado celebrarla o que no se entendía. ¿Por qué? Porque sabéis que antiguamente había que ayunar, el ayuno eucarístico era desde la noche anterior. O sea, desde las 12 de la noche ya no se podía comer nada. Desde la noche anterior ya no se podía comer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las misas se celebraban por la mañana. Porque la gente es que se comía a su madre si se la ponían delante, ¿no? Porque las mañanas tenían un hambre todos, ¿no? Y entonces, pues, las misas se ponían, todo el mundo iba pues a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. ¿Qué pasa? Que la misa de la Cena del Señor se puso también por la mañana. Claro, celebrar la Cena del Señor a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana era un poco complicado, porque no tenía mucho ambiente de cena, ¿no? Y ya después se vuelve a colocar en su sitio, en las horas vespertinas, ¿no? Al final del día, para conmemorar, o sea, por ese aspecto de representación que tiene también la liturgia. Bueno, pues entramos en la Cena del Señor, y a la Cena del Señor yo os recomendaría que entréis con las primeras palabras del lavatorio de los pies, ¿vale? Que dice, antes de la Pascua, o sea, es ambiente de Pascua, importantísimo, ambiente de Pascua, de alianza, de pacto, de recordatorio del amor de Dios, todas esas cosas, ¿no? Ambiente de Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Segundo punto, ha llegado la hora. Eso es brutal. Ha llegado la hora. O sea, el Señor, el Señor, sí, ya te veo, hola. El Señor es consciente de que ha llegado el momento. Fijaos que el Evangelio está todo el rato diciendo, todavía no ha llegado mi hora, como no había llegado su hora, Jesús se escabulló, se abrió paso entre ellos, y ahora ha llegado la hora. Es el momento de la redención. Importante. O sea, que no estamos recordando nostálgicamente algo que fue, sino que por la fuerza de la eternidad de Dios estamos presentes al único acontecimiento. O sea, que es que estamos presentes en el cenáculo. O sea, que no vamos a recordar, ¿no? Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, o sea, es la culminación de una vida de entrega. O sea, es bonito recordar, podemos hacer dos cosas, mirad, o recordar los momentos donde el Señor ha mostrado su amor en el Evangelio, o todavía más bonito es recordar en tu vida los momentos en los que el Señor te ha mostrado su amor. Eso me ayuda mucho, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿te ha fallado alguna vez Jesucristo? Entonces tú miras para atrás y dices, nunca, ¿no? Pues habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces, lo que debe primar en la celebración de la Eucaristía de esta tarde, en los oficios, es el amor hasta el extremo. O sea, que la gente, que todos percibamos y vivamos el amor hasta el extremo, o percibamos porque vivamos el amor hasta el extremo. Entonces empieza la celebración de la Eucaristía con el sagrario vacío, por supuesto, no puede haber presencia eucarística en la iglesia. ¿Por qué? Porque se va a consagrar en los oficios de hoy y para mañana, porque es una única celebración, os recuerdo, ¿vale? Entonces, hay que poner copones suficientes para que haya Eucaristía, tanto para hoy como para mañana. Bueno, y así empezamos de una manera pues muy sencilla, empieza la misa pues normal, hasta que llega un momento en el que, después de la proclamación del Evangelio del lavatorio de los pies y de la homilia, entonces hace esa representación del lavatorio de los pies,
donde debe verse la postración de Jesús ante nosotros. Eso, esta mañana que meditaba con ese evangelio, a mí ese evangelio siempre me revuelve muchísimo. Sí, porque hay que verlo y lo visualizamos. No hay que ver The Chosen, hay que verlo tú, ¿vale? Entonces cierra los ojos y ves a Jesús ahí en el cenáculo, cómo se despoja del manto. Es que es alucinante que el Señor se ha despojado del manto. Siendo de condición divina, no hizo vale su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Eso es la encarnación. O sea, porque te quiere el Señor, para acercarse a ti, se despoja del manto y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos, dice Filipenses, ¿no? Entonces el Señor se despoja y asume la condición de esclavo. Hace un gesto que hacía uno de los esclavos más bajos. Ayer recordábamos, bueno, yo es que no quiero ni recordarlo porque se me pone la carne de gallina, pero recordábamos la venta de Jesús. O sea, Judas vende a Jesús y la tasación la hacen los enemigos, ¿vale? Y claro, para los enemigos Jesús no deja de ser una basura de la humanidad. Es un esclavo, pero uno de los esclavos de los más bajos. Entonces pagan por él, como os decía ayer, 30 monedas de plata, que no son 30 denarios, son 30 siclos, que era una monedita pequeñaja. Que 30 siclos es lo que la ley decía que valía un esclavo. Entonces se tasa a Jesús en el precio de un esclavo. Y Jesús lo que va a hacer es decir: ¿me habéis tasado como esclavo? Judas, llevas en el bolsillo las 30 moneditas, pues te voy a demostrar, claro que sí, que soy esclavo por amor. Soy esclavo por amor. Es el siervo de Yahvé, que se hace esclavo, el hijo de la esclava, y entonces se pone a los pies de cada apóstol a lavarle los pies, ¿no? San Juan se fija en lo que pasó cuando le lavó a Pedro los pies. Yo pensaba esta mañana, ¿y cómo se los lavó a Judas? Es que me impresiona tanto cómo se los lavó a Judas, ¿no? Y luego, si te atreves, ponte tímidamente a que te los lave a ti, ¿no? ¿Cómo te lava a ti los pies el Señor? Que es lo que hace cuando lo comulgas. Pues entonces hace esa representación donde hay un despojarse de la casulla, ceñirse una toalla y ir lavando los pies a los que hacen de apóstoles en ese momento, ¿no? Y después ya continúa la Eucaristía como de costumbre, pero haciendo ver que es eso que acabamos de representar lo que sucede en la Eucaristía, la postración del Señor, la entrega del Señor, ¿no? Bueno, entonces se celebra la Eucaristía sin el credo ni nada, porque no es domingo, evidentemente, y entonces, una vez hecho esto, damos la comunión. Tenemos que ver lo que pasa esta tarde, ¿vale? Pero en teoría merece la pena el esfuerzo de dar la comunión bajo las dos especies. ¿Que es un lío? Ya lo sé. ¿Que se tarda mucho más? Ya lo sé. La noche es joven, cantemos, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Poner cálices suficientes y vino suficiente para ser consagrado para poder dar la comunión bajo las dos especies, ¿no? Sí que habrá que estar un poco más atentos, ¿no? Para ver cómo comulga la gente y que no sea un lío. Pero bueno, pues se hace así, ¿no? Y después de eso, ¿qué se hace? Se deja el Santísimo encima del altar para ser trasladado al monumento, que no es el Corpus Christi, no es una procesión del Corpus Christi. De hecho, en esa procesión, ¿qué es lo que se canta tradicionalmente? El Pangelingua. Si las últimas dos estrofas, se suele cantar el Pangelingua. Las últimas estrofas se cantan ya en el monumento. Cuando hemos llegado aquí, se inicia el Tantum Ergo, ¿vale? Pero tampoco se hace una estación en plan eucarística de adoración, no. Se canta el Tantum Ergo, se inciensa y una vez incensado, silenciosamente se coloca el Señor, se queda dando gracias y se van. Y no hay podéis ir en paz porque ahí se queda el Señor. Y los que le amen, claro. Los que no, que se vayan a su casa, ¿no? Y ya está. Basura de la humanidad y ya está, no pasa nada, ¿no? El caso es que nos quedamos aquí y luego ya empieza un tiempo de acompañar a Jesús, de demostrarle nuestro cariño, lo que le queremos, ¿no? Pues eso, de hacerle ver cómo nosotros acudimos a Él y Él acude ahora a nosotros y nos pide ayuda, nos pide compañía. Así que os animo a que vivamos con mucha fuerza este misterio, dando gracias a Dios por estas tres cosas, por el amor que nos tiene, por el sacerdocio y por la Eucaristía.